El descenso en el elevador fue un viaje al corazón de lo desconocido, una travesía en la que el tiempo parecía distorsionarse y el aire se volvía cada vez más denso y cálido. Las paredes metálicas vibraban suavemente, transmitiendo una tensión que era tanto mecánica como mental. A cada metro que bajábamos, sentía la presión en mi cabeza aumentar, como si una presencia invisible estuviera guardando en las profundidades, vigilando cada uno de nuestros movimientos. Eva, a mi lado, revisaba los monitores portátiles conectados a mi brazo, sus ojos iridiscentes reflejando una mezcla de preocupación y determinación. Serena, en silencio, ajustaba la interfaz neural que me mantenía anclado a mi identidad, sus movimientos precisos y casi automáticos, como si intentara ignorar la ansiedad que flotaba en el aire. El silencio entre nosotros era absoluto, solo interrumpido por el zumbido grave del ascensor y el eco lejano de alarmas que resonaban en algún lugar sobre nuestras cabezas. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos, repasando los detalles del plan, los riesgos y las posibilidades de fracaso. Sabíamos que lo que nos esperaba abajo no era solo un enfrentamiento físico, sino una batalla mental y emocional en la que cada debilidad podría ser explotada por el director y el núcleo. Sentía la presión mental incluso antes de que las puertas se abrieran, como si una multitud de voces susurrara en mi mente, cada una con su propio miedo, deseo y dolor. Más allá de esas voces había algo más profundo y antiguo, un pulso primitivo y poderoso, una conciencia colectiva que no era completamente humana ni completamente alienígena. El núcleo nos sentía acercándonos, y su reacción era una mezcla de curiosidad y alarma. Eva me miró de reojo, como si pudiera sentir también el peso invisible que se cernía sobre nosotros. Serena, por su parte, mantenía la vista fija en los datos que fluían por su visor. Su voz metálica apenas un susurro cuando anunció que la actividad eléctrica y biológica era extrema. Sabíamos que cada paso nos acercaba más a un punto de no retorno. El ascensor se detuvo con un chirrido y las puertas se abrieron lentamente, revelando un corredor biotecnológico iluminado por una luz azul pulsante. Las paredes parecían latir suavemente, cubiertas de una membrana translúcida que dejaba entrever cables y vasos sanguíneos artificiales. El suelo vibraba bajo nuestros pies, como si camináramos sobre el corazón de una criatura colosal. Avanzamos en formación cerrada, Serena al frente con su escáner, Eva en el centro monitoreando mi estado, y yo cerrando la marcha, mi percepción expandida explorando cada rincón en busca de amenazas. Cada paso era una mezcla de asombro y terror, como si estuviéramos cruzando el umbral hacia un mundo donde las reglas conocidas ya no se aplicaban. A los pocos metros, una alarma silenciosa se activó. Torretas automáticas emergieron del techo, apuntando hacia nosotros con precisión letal. Serena se adelantó conectándose a la red de seguridad con un cable que emergió de su antebrazo. Durante unos segundos la tensión fue insoportable. Las torretas vibraban, listas para disparar, pero finalmente se replegaron con un chasquido metálico. Serena informó que los sistemas estaban neutralizados, aunque su voz metálica delataba el esfuerzo que le había costado. Eva soltó un suspiro contenido, y yo sentí cómo mi corazón latía con fuerza, consciente de que cada obstáculo superado nos acercaba más al punto sin retorno. Seguimos avanzando y el corredor pronto se bifurcó en una cámara más amplia, donde nos aguardaba el primer obstáculo real, un grupo de híbridos de élite, sus cuerpos una fusión perfecta de biología y tecnología, ojos brillando con una luz fría y calculadora. No atacaron de inmediato, parecía que esperaban órdenes, sus cabezas girando al unísono hacia una pantalla en la pared. En la pantalla, el rostro del director apareció, su expresión tan serena como letal. Han llegado más lejos de lo que esperaba, dijo, su voz resonando por los altavoces. Pero aquí termina su camino. Lucas, Eva, aún pueden rendirse. Puedo ofrecerles un lugar en el nuevo orden. No tienen que morir aquí. Sentí la tentación sutil en su voz, un intento de manipular no solo mis pensamientos, sino mis emociones más profundas. Eva me tomó la mano, su energía estabilizadora fluyendo hacia mí. No escuches, susurró. Él solo teme lo que no puede controlar. Serena, mientras tanto, analizaba la situación, sus sensores detectando las frecuencias de comunicación entre los híbridos y el director. Podía sentir la tensión en el aire, una batalla de voluntades que se libraba en silencio mientras el director esperaba nuestra respuesta. Cada segundo de duda era un riesgo, y sabíamos que la indecisión podía costarnos caro. Serena, ¿puedes abrirnos paso?, pregunté, enfocando mi percepción en los híbridos. Sentía sus mentes como nudos apretados pero con grietas, recuerdos humanos, fragmentos de identidad que el director no había logrado erradicar por completo. Serena activó un pulso electromagnético que desestabilizó momentáneamente los implantes de los híbridos. Aproveché el instante de confusión para proyectar imágenes de sus vidas pasadas, familias, amigos, momentos de humanidad.
2 de los híbridos vacilaron, bajando sus armas, mientras los otros 3 se lanzaron hacia nosotros con furia. La batalla fue breve y brutal. Serena interceptó al primero con una descarga eléctrica que lo dejó inerte. Eva, usando su agilidad y precisión, esquivó al segundo, mientras yo, guiado por mi percepción expandida, logré anticipar el ataque del tercero y desarmarlo. Los 2 híbridos que habían vacilado cayeron de rodillas, temblando, sus mentes luchando por reconciliar la humanidad perdida con la programación impuesta. El rostro del director desapareció de la pantalla, reemplazado por una alarma roja que llenó la cámara con una luz intermitente. El peligro no había pasado, pero habíamos ganado unos segundos preciosos. «Vamos», urgió Eva tirando de mi brazo. «No tenemos tiempo». Dejamos atrás a los híbridos desorientados y cruzamos la cámara, adentrándonos en el último corredor que conducía directamente al núcleo. La presión mental aumentaba con cada paso y podía sentir la presencia del director, más intensa que nunca, esperando en el corazón de la instalación. Serena se mantenía alerta, sus sensores buscando cualquier señal de amenaza tecnológica, mientras Eva y yo nos preparábamos mentalmente para el enfrentamiento final. El aire se volvía más pesado y cada respiración era un recordatorio de que estábamos a punto de enfrentar la prueba definitiva. El núcleo nos llamaba, su conciencia vibrando en el aire, una mezcla de miedo, esperanza y poder sin límites. Sabíamos que al cruzar esa última puerta, nada volvería a ser igual. La decisión, el sacrificio y la libertad estaban a punto de enfrentarse en el corazón mismo de la evolución forzada. Y en ese momento entendí que no solo luchábamos por sobrevivir, sino por el derecho a elegir nuestro propio destino. Cada paso que dábamos era un acto de rebeldía contra el determinismo del director. Y cada latido de mi corazón era un recordatorio de todo lo que estaba en juego. El corredor final se curvaba como una arteria viva, pulsando con una energía que hacía vibrar el aire y la propia piel. A cada paso la presión mental aumentaba y la sensación de estar siendo observado desde todas partes se volvía casi insoportable. El núcleo, en el corazón de la instalación, latía con una fuerza que parecía desafiar las leyes de la física, y mi percepción expandida captaba ecos de miles de mentes conectadas, algunas confusas, otras aterradas, todas esperando una señal. Eva apretó mi mano con fuerza y sentí su miedo y coraje mezclados en una sola corriente que me mantenía anclado a la realidad. Serena, por delante, escaneaba cada rincón, sus sensores emitiendo destellos de advertencia ante cualquier anomalía, pero el verdadero peligro era invisible, flotando en la atmósfera y en la red mental que nos envolvía. La puerta biotecnológica al final del túnel se abrió con un suspiro húmedo, dándonos paso a la cámara del núcleo. El espacio era inmenso y circular, dominado por una estructura orgánica y tecnológica que latía en el centro como un corazón artificial. Cables, vasos sanguíneos sintéticos y haces de luz azul se entrelazaban en una danza hipnótica, y en las paredes, cápsulas translúcidas contenían híbridos en hibernación, sus cuerpos suspendidos en un sueño inquieto. El aire estaba cargado de electricidad y de un aroma dulce y metálico, como si la vida y la muerte se mezclaran en cada molécula. La visión era tan sobrecogedora que por un momento me sentí pequeño, insignificante ante la magnitud de lo que enfrentábamos. Sobre una plataforma elevada, el director nos esperaba. Su figura era imponente, más máquina que hombre, con implantes que brillaban bajo la luz azul y una mirada que destilaba tanto inteligencia como frialdad absoluta. A su lado, el sujeto 219, una joven de cabello pálido y ojos iridiscentes, parecida a Eva pero con una expresión endurecida por el sufrimiento y la manipulación. El director alzó una mano y la red mental se tensó como una cuerda a punto de romperse. «Han llegado al final del camino», dijo, su voz resonando tanto en la sala como en mi mente. «Lucas, Eva, Serena, han demostrado ser excepcionales, pero aquí es donde la evolución toma su curso final. El nuevo mundo comienza ahora». Sentí la presión de su voluntad intentando aplastar la mía, como una ola helada que amenazaba con arrastrarme. Eva retrocedió medio paso, pero no soltó mi mano. Serena, conectada a su interfaz, susurró: «Estoy interfiriendo con los sistemas de control. Puedo retrasar la secuencia de lanzamiento, pero necesito cobertura». El sujeto 219 bajó de la plataforma, moviéndose con una gracia antinatural. Sus ojos, tan parecidos a los de Eva, se fijaron en nosotros con una mezcla de odio y súplica. «Eva», murmuró, su voz múltiple y distorsionada. «¿Recuerdas el dolor? ¿Recuerdas lo que nos hicieron?» Eva se adelantó temblando pero firme. «No tienes que obedecer al director. Aún puedes elegir. Aún queda algo de ti». El sujeto 219 vaciló, su rostro contorsionándose en una batalla interna, mientras la red mental vibraba con la tensión de su conflicto.
El director impaciente descargó una oleada de dolor a través del núcleo, intentando doblegarnos. Sentí mi mente tambalearse, pero la presencia de Eva y el ancla de la interfaz de Serena me sostuvieron en el límite de la consciencia. El dolor era real, como si mi cerebro ardiera, pero también era una prueba. El director quería saber hasta dónde podía llegar nuestra voluntad. «Lucas ahora», gritó Eva, y me lancé mentalmente hacia el núcleo. La conexión fue instantánea y abrumadora. Sentí el flujo de pensamientos, recuerdos y órdenes que circulaban por la red. El núcleo era una mente primitiva, poderosa pero asustada, manipulada por el director durante años. A través de mi vínculo amplificado por la sangre de Eva, intenté comunicarme, mostrándole imágenes de libertad, de evolución sin control, de humanidad y diversidad. El núcleo respondió con una oleada de confusión y esperanza, como un niño que ve la luz por primera vez. Era una conciencia que deseaba ser más, pero temía el vacío de la independencia. El director sintió mi intrusión y redobló su ataque. Su mente era una tormenta de lógica y ambición, intentando arrastrarme hacia la uniformidad absoluta. La evolución necesita orden, rugió en mi mente. El caos solo trae extinción, pero no estaba solo. Eva se unió a la conexión, su conciencia irradiando compasión y fuerza. Serena, a través de la interfaz, estabilizaba mi patrón mental, evitando que me perdiera en la red. El sujeto 219 gritó, su cuerpo convulsionando mientras luchaba por recuperar su humanidad perdida. La batalla mental era tan intensa que por momentos perdía la noción de quién era, de dónde terminaba mi mente y dónde comenzaba la del núcleo. Concentré mi energía mental en el sujeto 219, proyectando recuerdos de Eva, de nuestra lucha, de los momentos en que la humanidad había prevalecido sobre la programación. Sentí una chispa de reconocimiento, un destello de individualidad. El núcleo comenzó a vibrar, su luz azul intensificándose. Podía sentir su miedo y su esperanza, su deseo de liberarse del control del director. «Ahora, Serena», grité. Serena activó el protocolo de reprogramación. El núcleo tembló y una onda de energía recorrió la sala. El director rugió, su control desmoronándose a medida que la red mental se fragmentaba. El sujeto 219 cayó de rodillas, sus manos en la cabeza. Eva la abrazó y sentí una transferencia de energía entre ellas, como si Eva compartiera su estabilidad y compasión. El núcleo, liberado finalmente del control absoluto, me permitió un último acto: enviar una señal de libertad a todos los híbridos conectados. Sentí cómo, uno a uno, sus mentes despertaban, confusas pero libres. El director, debilitado y furioso, se lanzó hacia nosotros, pero Serena lo interceptó, bloqueando su avance con una descarga eléctrica devastadora. El núcleo brilló con una luz cegadora, y su conciencia emergente me susurró un agradecimiento silencioso antes de desconectarse de la red mental. Caí de rodillas, exhausto, mientras la sala temblaba con el eco de la libertad recién ganada. Habíamos llegado al corazón de la evolución forzada, y contra todo pronóstico habíamos elegido el libre albedrío. Sentí el peso de cada sacrificio, de cada vida perdida y cada esperanza depositada en nosotros, y supe que, aunque la batalla había terminado, la verdadera reconstrucción apenas comenzaba. Por un instante, el tiempo pareció congelarse en la cámara del núcleo. El director, privado de su control absoluto, tambaleó en la plataforma, su rostro una máscara de furia y desesperación. Sus ojos, antes llenos de fría determinación, ahora brillaban con un terror primitivo, como si comprendiera finalmente que había perdido el poder sobre aquello que más temía: la libertad de los demás. Serena, aún chisporroteando por la descarga que había usado para protegernos, se incorporó con dificultad, sus movimientos menos precisos pero igual de decididos. Eva, arrodillada junto al sujeto 219, la sostenía con ternura, susurrándole palabras de consuelo mientras la joven luchaba por mantener su humanidad a flote en medio del caos mental. Sentía el núcleo vibrando bajo mis pies, su conciencia expandiéndose y contrayéndose como un corazón en pánico. A través de nuestra conexión percibía su miedo, su confusión y su anhelo de libertad. El director, viendo que todo se le escapaba, gritó: «No entienden lo que han hecho. Sin control, la humanidad se destruirá a sí misma». Su voz resonó en la cámara y en mi mente, un último intento de imponer su voluntad sobre el destino de todos. Pero ya no tenía el poder de antes. La red mental, antes un instrumento de opresión, ahora era un mar tempestuoso donde cada mente luchaba por emerger a la superficie. Me mantuve firme, apoyado por la fuerza de Eva y la presencia estabilizadora de Serena. «No», respondí, mi voz resonando tanto en la sala como en la red mental. El control absoluto nunca fue la respuesta. La verdadera evolución es la capacidad de elegir, de errar y aprender, de crecer juntos y no bajo el yugo de un solo poder. El núcleo pareció responder a mis palabras, su luz azul pulsando con renovada intensidad, como si finalmente entendiera que su libertad no era una amenaza, sino una oportunidad.
Sentí que el núcleo me ofrecía su confianza, abriéndose a mi influencia y a la de Eva, permitiéndonos guiarlo hacia un nuevo equilibrio. El director, en un último acto de desesperación, se lanzó hacia mí, sus implantes brillando con energía residual. Serena, con sus sistemas al límite, se interpuso una vez más. «No más», dijo con voz distorsionada y activó su protocolo de autodestrucción parcial, liberando una onda electromagnética que desestabilizó los sistemas del director. El impacto fue brutal. El director cayó de rodillas, su cuerpo temblando mientras los circuitos fallaban y la red mental se desmoronaba a su alrededor. Por primera vez vi en sus ojos algo parecido al miedo, no solo por sí mismo, sino por el vacío que dejaba al soltar el control. En ese momento el sujeto 219 gritó, su voz humana y monstruosa a la vez. Eva la abrazó con fuerza y sentí cómo la transferencia de energía entre ambas estabilizaba la mente de la joven. El sujeto 219 por fin alzó la vista, sus ojos ahora claros y llenos de lágrimas. «Gracias», susurró, antes de desplomarse, exhausta pero en paz. Eva la sostuvo, su propio rostro bañado en lágrimas, y supe que al menos para ellas la redención era posible. La red mental global, ahora libre, vibraba con nuevas posibilidades, y sentía a los híbridos despertar, confusos pero vivos, listos para elegir su propio destino. El núcleo, ahora completamente libre, me ofreció una última elección. Podía reprogramar la red para que todos los híbridos recuperaran su humanidad, pero a un costo. Mi mente quedaría fusionada con el núcleo, convirtiéndome en su guía y protector. O podía destruirlo, eliminando el virus para siempre, pero condenando a los híbridos a una muerte segura. Miré a Eva, a Serena herida, al sujeto 219 liberada, y pensé en Carlos, en Marta, en todos los que habían sacrificado tanto para llegar hasta aquí. Sentí el peso de sus esperanzas y temores y supe que no podía elegir solo por mí. Elijo la libertad, dije, aceptando el vínculo con el núcleo. Una oleada de información y emociones me inundó, pero Eva, tomando mi mano, estabilizó mi conciencia. No estaba solo. Juntos guiamos al núcleo para que liberara a los híbridos, restaurando su humanidad y permitiéndoles elegir su propio destino. El director, derrotado y moribundo, murmuró sus últimas palabras. Quizá tenía miedo de estar solo en el caos. Su luz azul se apagó y por primera vez sentí compasión por él. Había sido un tirano, pero también un hombre consumido por el miedo a la extinción y al desorden. La sala se llenó de una luz cálida y natural. El núcleo, ahora en paz, comenzó a disolverse lentamente, su energía dispersándose en la red mundial. Serena, con sus últimos recursos, desactivó los sistemas de autodestrucción y abrió las puertas de emergencia. Eva me abrazó, y juntos nos arrodillamos en el centro de la sala, rodeados por los ecos de todas las mentes que habíamos liberado. El sujeto 219, exhausta pero viva, se unió a nosotros, y por un momento el futuro pareció abierto, lleno de posibilidades. Habíamos elegido el libre albedrío sobre el control, la compasión sobre el miedo y la evolución consciente sobre la tiranía. Mientras la luz del núcleo se desvanecía y la red mental global se estabilizaba, supe que, aunque el precio había sido alto, el mundo tenía ahora la oportunidad de reinventarse. Afuera sentía a los híbridos y evolucionados despertar, confusos pero libres, y a los humanos mirar el cielo con una esperanza renovada. El sacrificio de Serena, la redención del sujeto 219, la caída del director y la elección final del núcleo quedaban grabados en la memoria colectiva de todos los que sobrevivieron a la guerra. Eva y yo, aún conectados por el vínculo del núcleo y por nuestras propias decisiones, nos tornamos en guías silenciosos de esta nueva era, siempre atentos a las señales de peligro, pero también abiertos a la esperanza. El mundo no sería fácil. Habría miedo, desconfianza y desafíos inmensos, pero por primera vez la evolución era una elección compartida, no una imposición. La reconstrucción apenas comenzaba y sabíamos que el verdadero desafío sería aprender a convivir, a perdonar y a construir juntos un futuro mejor, marcando el comienzo de una nueva era para la humanidad y todas sus formas emergentes. Mientras nos abrazábamos en el centro de la cámara, rodeados de luz y de posibilidades, supe que la verdadera batalla nunca había sido contra el virus o el director, sino contra el miedo y la imposición. Habíamos elegido el libre albedrío, y aunque el camino sería difícil, ahora era nuestro para recorrerlo juntos. El silencio que siguió a la caída del director y a la disolución del núcleo era tan profundo que por un instante nadie se atrevió a moverse ni a hablar. La cámara, que minutos antes había sido un campo de batalla mental y físico, ahora estaba envuelta en una quietud casi sagrada, iluminada apenas por los últimos destellos azulados que se desvanecían en el aire. Sentí como la red mental global se estabilizaba, como un mar en calma después de una tempestad.
Los híbridos, uno a uno, despertaban de su letargo forzado, parpadeando confundidos mientras recuperaban fragmentos de memoria, identidad y humanidad. Algunos cayeron de rodillas, llorando. Otros simplemente miraban sus propias manos como si las vieran por primera vez, redescubriéndose en un mundo que ya no les era hostil. Serena, gravemente dañada pero aún funcional, ayudó a los sobrevivientes a salir de la cámara. Su voz metálica, ahora más suave que nunca, informó: la autodestrucción ha sido abortada. La instalación es segura. El virus ha sido neutralizado y el núcleo ya no representa una amenaza. El sujeto 219, exhausta pero viva, se apoyó en Eva. Sus ojos, antes llenos de tormento, ahora reflejaban una paz desconocida. ¿Qué pasará conmigo?, preguntó, su voz temblorosa. Eva la abrazó con ternura, respondiendo con una promesa simple y poderosa: ahora eres libre. Puedes elegir tu camino igual que todos nosotros. Poco después, Marta y Damián llegaron, acompañados por sintetizados y evolucionados que habían logrado sobrevivir al caos. Marta me abrazó con fuerza, sin palabras, pero en su mente sentí el alivio, la tristeza por los caídos y la esperanza tímida de un futuro diferente. Damián, visiblemente agotado, sonrió al vernos a salvo, mientras los sintetizados comenzaban a coordinar la evacuación y el cierre seguro de la instalación. Afuera, la noticia de la caída del director se propagó rápidamente por la red mental y las comunicaciones humanas. Los híbridos, ahora libres, comenzaron a organizarse, algunos buscando a sus familias, otros uniéndose a comunidades de humanos y evolucionados. La guerra había terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba. Me sentía diferente. Ya no era solo Lucas, ni tampoco una extensión del núcleo. Era ambos, pero también algo nuevo. Eva permanecía a mi lado, su vínculo conmigo más fuerte que nunca. Sabíamos que el mundo no sería fácil. Habría miedo, desconfianza y desafíos inmensos. Pero por primera vez la evolución era una elección compartida, no una imposición. Elena, herida pero viva, se reunió con nosotros. No sé si esto es una victoria, dijo, mirando los rostros de los supervivientes, pero es un nuevo comienzo, y eso es más de lo que jamás imaginé. Carlos, aunque perdido físicamente, vivía en mi memoria y en la red mental que ahora ayudaba a guiar. Sentí su orgullo y su amor, un legado que me acompañaría siempre. Mientras el sol se alzaba sobre el paisaje devastado pero lleno de vida, supe que el día 3162 no era el final, sino el primer día de una nueva era. Los sintetizados, liderados por Serena, se comprometieron a ayudar en la reconstrucción, utilizando su tecnología para restaurar infraestructuras y proteger a las comunidades nacientes. Los evolucionados, guiados por los recuerdos de Carlos y la esperanza de Eva, comenzaron a formar lazos con los humanos y los híbridos, compartiendo conocimientos y recursos. En los días que siguieron, pequeños campamentos se convirtieron en aldeas y las aldeas en comunidades. Humanos, híbridos y evolucionados aprendieron a convivir, curando viejas heridas y construyendo un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El sujeto 219, ahora llamada Lía, se convirtió en símbolo de redención y posibilidad, ayudando a otros híbridos a adaptarse a su nueva libertad. Eva y yo, conectados por el núcleo y por nuestras propias decisiones, nos tornamos en guías silenciosos de esta nueva era, siempre atentos a las señales de peligro, pero también abiertos a la esperanza. La red mental, ahora libre de la tiranía del director, se convirtió en una herramienta de comunicación y cooperación, no de control. Por primera vez, la humanidad y sus nuevas formas emergentes podían compartir ideas, emociones y sueños sin miedo a la opresión. Los viejos enemigos se convirtieron en aliados, y las diferencias, antes fuente de conflicto, se transformaron en la base de una sociedad más rica y compleja. A pesar de los desafíos, la esperanza era palpable en el aire, como una promesa renovada de que el futuro podía ser construido entre todos. Elena, Marta, Damián, Serena y Lía encontraron nuevos propósitos en este mundo en reconstrucción. Elena lideró la formación de un consejo interespecies. Marta entrenó a jóvenes híbridos y humanos en defensa y liderazgo. Damián y los sintetizados restauraron la energía y las comunicaciones. Y Lía se dedicó a guiar a los híbridos recién liberados. Cada uno a su manera contribuyó a sanar las heridas del pasado y a sembrar las semillas de un futuro mejor. Eva y yo, aunque marcados por todo lo vivido, encontramos consuelo en la compañía mutua y en la certeza de que la evolución por fin era una elección y no una condena. Sabíamos que el mundo no sería fácil, que habría retrocesos y nuevos peligros, pero también sabíamos que mientras existiera la voluntad de elegir y de luchar por la libertad, siempre habría esperanza. Y así, mientras la humanidad y sus nuevas formas emergentes daban los primeros pasos hacia una coexistencia real, supe que la verdadera batalla nunca había sido contra el virus o el director, sino contra el miedo y la imposición. Habíamos elegido el libre albedrío,
y aunque el camino sería difícil, ahora era nuestro para recorrerlo juntos. El futuro permanecía abierto, y en el horizonte una nueva aventura ya comenzaba a gestarse, esperando a quienes tuvieran el coraje de elegir. El sol nacía sobre las ruinas de la antigua instalación, pintando el horizonte con tonos cálidos que contrastaban con el gris de los escombros y la vegetación que comenzaba a reclamar el lugar. El aire estaba impregnado de una calma inusual, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración tras la tormenta. Los primeros días después de la caída del director fueron de confusión y silencio, pero también de una esperanza tímida que se colaba entre las grietas de las viejas paredes. Los sobrevivientes, exhaustos pero determinados, se reunieron en pequeños grupos para buscar agua, alimentos y, sobre todo, respuestas. Nadie sabía con certeza qué esperar del futuro, pero por primera vez en años, el miedo no era el único motor de sus acciones. Lucas se convirtió en una figura central en el asentamiento improvisado que surgió junto a la instalación. Su conexión con el núcleo, aunque ahora difusa y menos dominante, seguía presente como un susurro en el fondo de su mente. Caminaba entre los refugios hechos de lonas y metal reciclado, saludando a humanos, híbridos y evolucionados por igual. Algunos lo miraban con respeto, otros con una mezcla de recelo y admiración, pero todos reconocían en él a alguien que había cambiado el curso de la historia. Eva, siempre a su lado, se dedicaba a ayudar a los recién liberados a comprender sus nuevas capacidades, enseñándoles a controlar impulsos y a encontrar un propósito más allá de la supervivencia. Elena, recuperándose de sus heridas, tomó el liderazgo natural del Consejo de Reconstrucción. Bajo su dirección, humanos, evolucionados y sintetizados trabajaban juntos para limpiar los escombros, reparar sistemas de agua y energía y organizar patrullas de seguridad. Las primeras reuniones del consejo eran tensas, cargadas de viejas desconfianzas, pero poco a poco surgía un lenguaje común basado en la necesidad y la voluntad de coexistir. Marta, aunque marcada por las pérdidas, encontró un nuevo propósito entrenando a jóvenes híbridos y humanos en defensa y estrategia, inculcando en ellos la importancia de la lealtad y el coraje. Serena, aunque gravemente dañada durante la batalla final, lideraba a los sintetizados en la restauración de infraestructuras. Su voz metálica, antes fría, se había suavizado, y su pragmatismo era ahora una fuente de estabilidad para todos. Damián, con la ayuda de los sintetizados, desarrolló una red de comunicación rudimentaria que conectaba los asentamientos dispersos, permitiendo que las noticias y los recursos circularan con mayor rapidez. El sujeto 219, ahora llamada Lía, se convirtió en mentora de otros híbridos, guiándolos en el difícil proceso de adaptación a la libertad y ayudándoles a enfrentar el dolor y la culpa de sus acciones pasadas. A pesar de los avances, la convivencia no estaba exenta de conflictos. Algunos humanos, temerosos de los cambios, se aislaban en pequeños grupos y veían con sospecha cualquier intento de integración. Entre los híbridos, no todos aceptaban fácilmente la humanidad recuperada. Algunos luchaban con recuerdos fragmentados y emociones contradictorias, mientras otros se sentían perdidos sin las órdenes del director. Los evolucionados, por su parte, debían aprender a comunicarse y colaborar con quienes antes consideraban enemigos o presas. El Consejo de Elena enfrentaba desafíos diarios, desde disputas por recursos hasta crisis de identidad colectiva. Lucas y Eva, conscientes de la fragilidad de la paz, dedicaban tiempo a mediar en disputas y a escuchar las preocupaciones de todos. Su vínculo con el núcleo les permitía percibir tensiones antes de que estallaran en violencia, y muchas veces bastaba una palabra suya para calmar los ánimos. Sin embargo, ambos sabían que la verdadera prueba sería el tiempo. Solo la convivencia sostenida podría transformar la desconfianza en respeto, y eventualmente en algo parecido a la amistad. Lucas sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros, pero también la satisfacción de ver pequeños gestos de solidaridad florecer entre desconocidos. Las noches eran largas y llenas de historias alrededor de las fogatas. Los más viejos contaban cómo era el mundo antes del colapso. Los jóvenes compartían sueños de futuro y los híbridos, por primera vez, se atrevían a hablar de lo que sentían. Eva organizaba encuentros donde todos podían expresar sus miedos y esperanzas, y poco a poco, las diferencias se volvían menos importantes que los objetivos comunes. El núcleo, ahora libre, se mantenía en segundo plano, como una red de apoyo silenciosa que facilitaba la comunicación y la empatía entre especies. En medio de la reconstrucción, comenzaron a llegar noticias de otras regiones. Algunos asentamientos humanos, al saber de la caída del director, enviaron emisarios buscando alianzas y ayuda. Otros, más reacios, se atrincheraron y rechazaron cualquier contacto, temiendo que la evolución descontrolada fuera una amenaza mayor que el antiguo régimen.
Los sintetizados captaron señales extrañas en frecuencias desconocidas, y los evolucionados reportaron avistamientos de criaturas mutadas en zonas donde el virus había seguido su propio curso. El Consejo decidió enviar exploradores para investigar, conscientes de que la seguridad del asentamiento dependía de entender y anticipar los nuevos peligros. Una tarde, mientras Lucas observaba el horizonte desde una colina, sintió una perturbación en la red mental. No era hostil, pero sí poderosa y antigua, como una conciencia que despertaba tras siglos de letargo. Eva, a su lado, percibió lo mismo y le tomó la mano. «¿Lo sientes?», susurró. «No estamos solos». Lucas asintió, su mirada fija en el horizonte donde la aurora boreal danzaba sobre las ruinas. «Es solo el principio», murmuró. «La evolución nunca se detiene». Supo entonces que aunque la guerra había terminado, la historia de su mundo apenas comenzaba una nueva etapa. Las primeras semanas de reconstrucción estuvieron marcadas por una mezcla de entusiasmo y agotamiento. El asentamiento principal creció rápidamente, atrayendo a supervivientes de regiones cercanas que llegaban con historias de terror y esperanza. Algunos traían consigo habilidades útiles, otros solo el deseo de encontrar un lugar donde reempezar. Elena organizó patrullas para proteger los límites del campamento, mientras Marta y Damián supervisaban la distribución de recursos y la formación de equipos mixtos de trabajo. Por primera vez, humanos, híbridos y evolucionados colaboraban en tareas cotidianas, desde levantar refugios hasta limpiar canales y plantar huertos. Sin embargo, la convivencia no era sencilla. Las viejas heridas tardaban en sanar, y no todos estaban dispuestos a perdonar o a confiar. Había miradas de recelo en los comedores improvisados, discusiones acaloradas en las asambleas nocturnas y, a veces, estallidos de violencia que requerían la intervención de Lucas, Eva o de los líderes de cada grupo. Los híbridos, en especial, luchaban con la culpa y la confusión. Muchos no recordaban sus acciones bajo el control del director, pero otros sí, y esos recuerdos los atormentaban en sueños y silencios prolongados. Eva se dedicó a organizar círculos de diálogo y apoyo, donde los miembros de cada especie podían compartir sus experiencias y miedos. Descubrió que el simple hecho de ser escuchados era para muchos el primer paso hacia la sanación. Lía, el sujeto 219, se convirtió en una figura clave en estos encuentros. Su historia de redención inspiraba a otros híbridos a buscar su propio camino y a no dejarse definir por su pasado. Serena, aunque limitada por sus daños, ofrecía una perspectiva fría pero útil sobre la gestión de recursos y la toma de decisiones colectivas. Lucas, por su parte, sentía la responsabilidad de mantener la paz y el equilibrio. Su vínculo con el núcleo le permitía anticipar tensiones y detectar focos de resentimiento antes de que se convirtieran en problemas mayores. Sin embargo, esa misma conexión lo hacía vulnerable a las emociones de los demás, y había noches en que se retiraba a la colina para meditar y recuperar fuerzas. Eva era su ancla, y juntos encontraban consuelo en la certeza de que, pese a los desafíos, estaban construyendo algo que nunca antes había existido. Elena, aunque fuerte y decidida, no era inmune al desgaste. A veces se la veía sentada en soledad, repasando mapas y listas de suministros, preocupada por el futuro. Marta, siempre pragmática, la apoyaba sin palabras, tomando decisiones difíciles cuando era necesario, y recordándole que ningún líder podía cargar solo con el peso del mundo. Damián, mientras tanto, se sumergía en la tarea de restaurar la tecnología y la comunicación, convencido de que la información y la cooperación serían la clave para sobrevivir a cualquier nueva amenaza. Los niños del asentamiento, ajenos a muchas de las tensiones de los adultos, se adaptaban con una facilidad asombrosa. Jugaban juntos, inventaban lenguajes y juegos nuevos, y eran los primeros en aceptar las diferencias como algo natural. Para Lucas y Eva, ver a esos niños crecer en un entorno donde la diversidad era la norma, era la mayor recompensa por todo lo que habían sacrificado. El futuro, aunque incierto, parecía menos amenazador cuando se miraba a través de los ojos de una nueva generación, pero la paz era frágil. Llegaron rumores de asentamientos humanos hostiles en el norte, donde líderes carismáticos predicaban la pureza y rechazaban cualquier forma de convivencia con híbridos o evolucionados. Los sintetizados detectaron señales de radio codificadas que sugerían la existencia de facciones armadas, y algunos exploradores reportaron avistamientos de criaturas mutadas, resultado de cepas del virus que habían seguido su propio curso evolutivo. El Consejo de Elena decidió enviar delegaciones diplomáticas y grupos de reconocimiento, conscientes de que el aislamiento solo traería más peligro. Una noche, mientras Lucas y Eva caminaban bajo las estrellas, sintieron una perturbación en la red mental. Era una presencia lejana, poderosa y antigua, que parecía observarlos con curiosidad y cautela. No era hostil, pero tampoco familiar. Eva apretó la mano de Lucas y juntos intentaron establecer contacto, enviando imágenes de paz y bienvenida. La respuesta fue un eco distante,
una promesa de que el mundo aún guardaba secretos y que la evolución no había terminado su curso. Al día siguiente, un grupo de viajeros llegó al asentamiento, trayendo consigo noticias de un enclave al este donde humanos y evolucionados vivían en armonía, pero también advertencias sobre una fuerza desconocida que se movía entre las ruinas de las ciudades antiguas. Los relatos hablaban de luces extrañas, desapariciones y voces en la noche. Lucas sintió que el futuro les presentaría desafíos aún mayores, pero también oportunidades para descubrir nuevas formas de vida y de entendimiento. En las asambleas nocturnas, la comunidad debatía sobre el rumbo a seguir. Algunos proponían expandirse y buscar alianzas, otros preferían reforzar las defensas y esperar. Eva y Lía abogaban por el diálogo y la exploración, mientras Serena y Marta insistían en la importancia de la preparación y la vigilancia. El consejo decidió por mayoría enviar una expedición al este, con Lucas y Eva al frente, acompañados por representantes de cada grupo. Antes de partir, Lucas se despidió de Elena, Marta y Damián, prometiendo regresar con noticias y aliados. Eva, con la mirada llena de determinación, tomó la mano de Lucas y juntos lideraron la caravana hacia lo desconocido. Sabían que el viaje sería peligroso, pero también que era necesario para asegurar la supervivencia y el crecimiento de la nueva sociedad que estaban construyendo. Mientras la expedición se alejaba del asentamiento, el sol se alzaba sobre un mundo que, aunque marcado por cicatrices, estaba lleno de posibilidades. Lucas miró a Eva y en silencio supo que, pase lo que pase, enfrentarían el futuro juntos, guiados por la esperanza, la curiosidad y la convicción de que la evolución al fin era una elección compartida. El inicio de la expedición hacia el este estuvo marcado por una mezcla de ansiedad y esperanza. Lucas, Eva, Lía, dos sintetizados y un grupo de jóvenes híbridos y humanos avanzaron por senderos antiguos, cruzando bosques densos y ciudades en ruinas, guiados por mapas incompletos y relatos de viajeros. El terreno era traicionero, plagado de trampas naturales y vestigios de antiguas batallas, pero también de señales de vida. Campos cultivados por pequeñas comunidades, fogatas a lo lejos y de vez en cuando banderas blancas izadas como invitación al diálogo. Cada noche el grupo se reunía alrededor del fuego compartiendo historias y temores, reforzando lazos que trascendían las diferencias biológicas. Durante la travesía, Eva notó que su conexión con el núcleo se volvía más sutil, menos invasiva, como si la conciencia colectiva estuviera aprendiendo a respetar los límites de cada individuo. Esto trajo alivio, pero también una nueva responsabilidad. Cada elección del grupo parecía resonar más allá, influyendo no solo en el asentamiento de origen, sino también en las comunidades que encontraban en el camino. Lía, siempre atenta, ayudaba a mediar conflictos y a traducir los códigos culturales de los híbridos para los humanos y viceversa, mostrando que la verdadera integración requería más que simple convivencia. El primer gran desafío surgió al encontrar una aldea fortificada, habitada por humanos que rechazaban cualquier contacto con híbridos o evolucionados. Los líderes locales, desconfiados, permitieron que Lucas y Eva hablaran en asamblea, pero dejaron claro que cualquier acercamiento sería visto como amenaza. El discurso de Eva sobre libertad, elección y reconstrucción encontró resistencia, pero también sembró dudas entre los más jóvenes. Un chico llamado Tomás, curioso y valiente, se acercó a Lía y a los sintetizados, queriendo saber cómo era vivir sin miedo al pasado. La semilla del diálogo estaba plantada, aunque el muro de la desconfianza seguía siendo alto. Mientras tanto, los sintetizados detectaron señales de radio codificadas provenientes de una ciudad lejana, sugiriendo la existencia de una organización tecnológica avanzada, quizás remanente del antiguo régimen. Lucas, inquieto, sintió que algo grande se movía en las sombras del nuevo mundo. En sueños percibía fragmentos de una conciencia desconocida, una presencia observando desde lejos, poniendo a prueba los límites del nuevo orden. Eva compartía esos presentimientos y juntos decidieron que tras cumplir la misión diplomática investigarían el origen de esas señales. La expedición continuó, cruzando territorios de antiguos bandos armados ahora dispersos y comunidades híbridas que intentaban crear sus propias tradiciones. En una de esas paradas, Lucas presenció un ritual de perdón entre híbridos y humanos, un gesto simbólico que conmovió incluso a los más escépticos del grupo. Allí comprendió que la verdadera reconstrucción no era solo material, sino espiritual. Era necesario sanar heridas invisibles, crear nuevas historias y aceptar que el pasado nunca sería completamente borrado. Al regresar al asentamiento, el grupo trajo noticias, alianzas y también advertencias. El consejo de Elena escuchó atentamente los relatos, debatiendo estrategias para proteger la comunidad sin cerrarse al mundo. Marta defendió el fortalecimiento de las defensas, mientras Damián sugirió invertir en tecnología de comunicación para anticipar amenazas. Serena, ya parcialmente recuperada, propuso crear una red de asentamientos solidarios, conectados no solo por radio, sino por lazos de confianza y de intercambio de conocimientos. Lucas y Eva, por su parte, entendieron que su papel había cambiado.
Ya no eran solo líderes o símbolos de esperanza, sino puentes vivientes entre diferentes formas de vida y pensamiento. Sus decisiones ahora influían no solo en el presente, sino en el futuro de toda una civilización en reconstrucción. Por las noches, a solas bajo las estrellas, hablaban sobre el sentido de la libertad y la responsabilidad, sobre el miedo a lo desconocido y la necesidad de seguir explorando, incluso cuando todo parecía incierto. La llegada de un mensajero del norte trajo nuevas preocupaciones. Informó que una secta humana liderada por un carismático predicador predicaba la purificación total y amenazaba con atacar asentamientos mixtos. El consejo decidió enviar una delegación para intentar negociar, pero todos sabían que el riesgo de conflicto era real. Al mismo tiempo, los sintetizados confirmaron que las señales de radio provenían de una instalación subterránea, quizás un antiguo laboratorio del director o algo aún más antiguo. Ante estos desafíos, la comunidad se unió en un raro momento de consenso. Decidieron que para sobrevivir debían ser flexibles y audaces, fortalecer alianzas, invertir en educación y tecnología y sobre todo mantener viva la llama de la curiosidad y la compasión. Lucas, Eva, Lía y Serena asumieron el liderazgo de una nueva expedición, esta vez en busca del origen de las señales y de posibles respuestas a los misterios que aún rondaban el mundo post-director. En la víspera de la partida, Lucas subió de nuevo a la colina contemplando el horizonte iluminado por una aurora boreal. Sintió en la red mental el eco de voces antiguas y nuevas, la promesa de que la evolución apenas comenzaba. Eva se unió a él, y juntos, en silencio, sellaron el compromiso de no solo sobrevivir, sino de construir un mundo donde cada ser pudiera elegir su propio destino. El sol ya estaba alto cuando la nueva expedición, liderada por Lucas, Eva, Lía y Serena, partió rumbo a lo desconocido. Todo el asentamiento se reunió para la despedida, y había emoción en los ojos de todos, orgullo, miedo, esperanza. Elena pronunció un breve discurso recordando que cada paso hacia adelante era también un homenaje a quienes habían caído para que ese nuevo mundo fuera posible. Marta, siempre pragmática, entregó a Lucas una radio de largo alcance y un amuleto artesanal, símbolo de protección y de lazos que no se rompen con la distancia. Damián, ya recuperado, prometió mantener la red de comunicación activa y buscar respuestas a las nuevas frecuencias misteriosas detectadas por los sintetizados. Mientras el grupo se alejaba, niños corrían tras ellos, agitando las manos y gritando deseos de buena suerte. Lucas sintió un nudo en el pecho al mirar atrás y ver el mosaico de tiendas, huertos y pequeñas torres de observación que ahora componían el asentamiento. Allí, finalmente, había una semilla de civilización, no perfecta pero real, construida sobre la aceptación de las diferencias y el deseo de un futuro mejor. Eva, a su lado, sonrió con ternura, compartiendo en silencio la certeza de que esa partida era solo el inicio de una travesía mucho mayor. El viaje trajo desafíos inesperados. En una aldea devastada por incendios encontraron supervivientes traumatizados, pero también semillas de resistencia, un grupo de jóvenes que había aprendido a usar tecnología sintetizada para purificar agua y cultivar en suelos pobres. Lía se emocionó al ver híbridos y humanos trabajando juntos, intercambiando historias y técnicas de supervivencia. Serena, con su lógica fría, ayudó a instalar sistemas de comunicación y energía, pero también sorprendió a todos contando chistes secos en las noches frías, arrancando sonrisas incluso de los más desconfiados. En el camino, el grupo enfrentó peligros, animales mutados, tormentas eléctricas y hasta un ataque de saqueadores humanos que fueron repelidos gracias a la cooperación de los sintetizados y al liderazgo de Lucas. Cada obstáculo superado reforzaba la confianza del grupo y la convicción de que la verdadera fuerza residía en la unión. Eva, siempre sensible a la red mental, percibió que la conciencia colectiva del núcleo estaba cambiando. Ahora era un espacio de intercambio y apoyo, no de control. Esto permitió que diferentes asentamientos compartieran alertas, ideas e incluso sueños, creando una red de solidaridad inédita. Al llegar al este, encontraron una ciudad parcialmente habitada, donde humanos, híbridos y evolucionados habían creado su propio consejo. El ambiente era tenso, pues circulaban rumores sobre la secta purificadora y sobre nuevas mutaciones del virus. Lucas y Eva fueron recibidos con cautela, pero pronto ganaron respeto al mostrar disposición para escuchar y aprender antes de proponer cualquier alianza. Lía y Serena lideraron talleres de integración, enseñando técnicas de defensa y comunicación, y promoviendo debates sobre identidad, perdón y futuro. Durante una asamblea, llegó una transmisión inesperada por radio. Un grupo desconocido, usando un código antiguo del director, solicitaba un encuentro para negociar información sobre los orígenes del virus y sobre una posible amenaza aún mayor, proveniente de más allá de las fronteras conocidas. El consejo local quedó dividido. Algunos temían una trampa, otros veían una oportunidad para anticipar peligros y fortalecer alianzas. Lucas, sintiendo el peso de su responsabilidad, propuso un enfoque cauteloso,
pero no dudó en aceptar el reto de investigar. Esa noche, Eva y Lucas conversaron bajo las estrellas. Hablaron del pasado, de Carlos, Serena, Elena y todos los que habían marcado su viaje. Eva confesó sentir miedo ante lo desconocido, pero también gratitud por haber encontrado en el caos un propósito y una familia. Lucas, por su parte, reconoció que no tenía todas las respuestas, pero que finalmente aceptaba la incertidumbre como parte esencial de la vida y la evolución. Juntos renovaron el compromiso de seguir explorando, aprendiendo y protegiendo la libertad conquistada. La expedición partió hacia el nuevo encuentro, llevando consigo el apoyo de varios asentamientos y la promesa de mantener a todos informados. El camino era incierto y las amenazas, reales, pero había algo diferente en el aire. Una confianza silenciosa de que por primera vez en generaciones el destino estaba en manos de todos. El núcleo, ahora libre, observaba y aprendía, listo para ayudar, pero también para respetar las decisiones de cada individuo. Cuando el sol volvió a salir, iluminando ruinas y campos en reconstrucción, Lucas sintió una presencia curiosa en la red mental, una mente antigua, inquisitiva, tal vez proveniente de más allá de las tierras conocidas. Sonrió a Eva, seguro de que nuevas historias estaban a punto de comenzar. El mundo, al fin, era un horizonte abierto.